Hola con todos queridos alumnos, bienvenidos al módulo 2 del Seminario de Criminología Escolar, Bullying y Ciberbullying. En este módulo vamos a hablar sobre el bullying. Como índice de esta unidad vamos a ver qué es el bullying, tipos de bullying, causas y consecuencias del bullying, consecuencia para él o los agresores, consecuencias para la víctima, comportamiento de la víctima y agresor, comportamiento de las víctimas de bullying, padres ante un hijo acosado, mi hijo la víctima, qué deben hacer los maestros y cómo prevenir el bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying es una palabra proveniente del vocablo holandés que significa acoso. El primero que empleó este término bullying en el sentido de acoso escolar en sus investigaciones fue Dan Olweus en 1970. El bullying está presente en casi cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil del agresor sí se aprecia la predominancia en los varones. Esto contrapone con la anterior unidad, donde hablábamos un poco más abierto sobre el acoso escolar, pero el bullying es un poco más técnico y más específico en lo que vamos a tratar. Claro que hay bullying entre mujeres, tanto en mujeres como en hombres, no podemos hacer una diferencia. Sin embargo, en estadísticas nos muestran que los varones tienen una mayor tendencia a generar el bullying. Es importante que en este término bullying no tengamos los llamados mitos de que porque una escuela es privada no se presenta estos problemas o por el estrato socioeconómico. A mi manera y por mi experiencia puedo decir que el bullying es un problema a todo nivel y que los maestros debemos y tenemos la obligación de focalizar y localizar este problema para inmediatamente darle solución. Vamos a hablar de los tipos de bullying. Tenemos el bullying sexual. Las conductas se dirigen a la víctima haciendo referencia a las partes íntimas de su cuerpo. Es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual. Esto generalmente se da entre personas de diferente sexo, entre hombres y mujeres o viceversa. La exclusión social, cuando se ignora, se aísla y se excluye al otro. Esto ocurre tanto por color, raza, religión, economía, físico, entre otros más. Y eso hace que la gente se sienta discriminada. El bullying verbal se caracteriza por el uso de insultos, burlas, chismes y apodos ofensivos para causar daño y agredir emocionalmente a alguien, generalmente menor, más débil o incapaz de defenderse. Este tipo de bullying es usado por las niñas en general. Sin embargo, para hacer un análisis de lo antes expuesto, tiene que ver sobre la impresión de liderazgo que ejerce el acosador hacia su víctima, por demostrar quién lleva el liderazgo de su espacio. Entonces vamos a ver que ahí se va a generar jerarquías en cual el acosador lleva un liderazgo negativo y se produce este tipo de bullying. El bullying psicológico. En este caso existen una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro, que hace a la víctima sentir temor por lo que le hace la otra persona. Esto causa mucho ausentismo en clase, por lo cual los maestros tenemos que estar atentos a la frecuencia con la que están faltando los alumnos, y esta puede ser una de las razones. El bullying físico es el más común, incluyendo acciones y conflictos como peleas, hurtos, palizas, golpes, zancadillas o incluso pequeñas acciones que pueden hacer daño a la víctima que lo padece, además de provocar presión, inseguridad, etc. Las causas y consecuencias del bullying. En el caso del bullying hay causas y consecuencias tanto para el agresor como para la víctima. Pueden ser personales, familiares o en la escuela.
Causas personales. Un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en la escuela o en la familia. Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por los adultos. Tal vez es un niño que posiblemente vive bajo presión para tener éxito en sus actividades, o lo contrario, es un niño sumamente mimado. Estas situaciones generan un comportamiento agresivo en los niños. En la escuela. Cuanto más grande es la escuela, mayor riesgo de acoso escolar existe, sobre todo si se le suma al factor la falta de control físico, vigilancia y respeto. Consecuencias para él o los agresores. Se convierten posteriormente en delincuentes, se sienten frustrados, se les dificulta la convivencia con los demás niños, cree que ningún esfuerzo que realice vale la pena para crear relaciones positivas con sus compañeros. En este punto quiero hacer un preámbulo y hacer una conexión con el módulo anterior que revisamos sobre la criminología, donde yo les hablaba que la criminología es la ciencia la cual estudia el comportamiento delincuencial. En tal sentido, yo les había indicado que el origen de las personas o de los criminales o delincuentes son este tipo de problemas. Por eso es que se asocia el término criminología escolar, porque a la edad tenemos entendido que de 1 a 7 años es un proceso de donde el niño va conociendo, va teniendo dudas, no existe el morbo, la maldad en su pensamiento, pero de 7 a 14 años es la etapa donde se forma la personalidad de la persona. En tal sentido es tan importante esta etapa, ya que es donde ya vamos a ver que los niños cambian su forma de pensar, de actuar. Ya les surgen dudas sobre la sexualidad, sobre su comportamiento social, sobre su adaptación social. Entonces, en este punto es donde se da inicio muchas veces a la criminalidad de las personas. En tal sentido es donde nosotros tenemos que tomar muy en cuenta para corregir en este proceso, corregir a estos niños que están desviando su comportamiento social. Las consecuencias para la víctima. Evidente baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por los estudios, trastornos emocionales, depresión, ansiedad y lamentablemente, para no tener que soportar más esa situación, se quitan la vida. Habíamos hablado asimismo de la victimología. Y esta es una de las consecuencias más comunes cuando el bullying ya pasa los límites, no se ha controlado a tiempo, puede llegar a la muerte de las víctimas. Comportamientos de la víctima y agresor. Quienes ejerzan el bullying lo hacen para imponer su poder sobre el otro, logrando con ello tener bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. Habíamos hablado anteriormente que el fin del agresor es generar un liderazgo donde no ve amenazado su espacio y tiene que difundir el miedo ante las personas que le rodeen, y uno de los procesos para ello es el bullying. Tomar a los niños que tienen más baja autoestima, a los niños que son retraídos, para acosarles, tomando en cuenta estas debilidades, ya que cualquier cosa es para ellos motivo de burlas. Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión. No es nada empático, es decir, no se pone en el lugar del otro. ¿Cuál es el comportamiento de las víctimas del bullying? Son comúnmente niños tímidos, se sienten angustiados, tensos y con mucho miedo. Ellos se muestran agresivos con sus padres o maestros, ponen pretextos para no asistir a clases.
La víctima pierde bienes materiales sin justificación alguna o piden más dinero para cubrir los chantajes del agresor. En los casos más severos presentan moretones o agresiones evidentes en la cara y el cuerpo. ¿Pero qué deben hacer los padres ante un hijo acosado? Se debe relacionar más con sus amigos y observar qué actividades realizan. Cuando haya comunicación, pregúntele a su hijo sobre su conducta. Si su hijo es acosador, no ignores esta situación, se agravará. Buscará la forma, lo importante es buscar la forma de ayudarlo e identificando este problema para evitar en lo posterior tener problemas más profundos que pueden caer en situaciones legales en el ámbito penal. Demostrarle amor a tu hijo, pero también hacerle saber que no permitirás conductas agresivas e intimidatorias. Dejar claro las medidas que se tomará a causa de su comportamiento y poner los límites para evitar que sean acosadores o niños que ejercen bullying a sus compañeros. Mi hijo, la víctima. Practica con tu hijo. Hazle sentir que puede confiar en ti. Así él se sentirá cómodo de hablar contigo acerca de todo lo bueno y lo malo que esté viviendo. Escucha a tu hijo y deja que se desahogue. Si comprobaste que lo están acosando, no demuestres preocupación. El niño tiene que ver en tu rostro determinación y positivismo. Ayuda a tu hijo y hazle saber que él no es el culpable de esta situación. Siga al niño a los lugares donde está sin vigilancia. Seguramente se encontrará con el chico que lo está acosando. En las paredes opuestas de los baños, los niños suelen escribir burlas y agresiones. Revíselas. ¿Cómo prevenir el bullying? En la familia. La familia es fuente de amor y educación de los niños. El niño aprende a socializarse basado en valores, normas y comportamientos enseñados en la casa. Evitemos que nuestro hogar se convierta en un escenario hostil. En la escuela. Es importante la supervisión de los alumnos dentro y fuera de los salones, establecer las reglas de la escuela y las acciones que se tomarán en conductas como el bullying. La violencia. La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal o objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones de violencia es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos y en contra de las víctimas. Para concluir, como ya vimos, el bullying es una agresión que puede tener distintos tipos, ya sea verbal, psicológico, físico, sexual o social. No hay que permitir el bullying, no es algo normal. Hay que romper con los mitos que tenemos, que son casos aislados. No son casos aislados, tenemos que actuar con la determinación, ya que este puede ser el origen a crear un delincuente que luego la sociedad se va a ver afectada. Espero que les haya gustado. El próximo módulo hablaremos sobre el ciberbullying. Cualquier duda, ya saben, me pueden hacerlo mediante vía telefónica o al mail, o a su vez en el muro del seminario. Asimismo, al presente videoclase se adjunta un documental, una película en el cual se les describirá la actividad que van a hacerlo, por lo cual me permite recomendarles que revisen, vean, saquen sus reflexiones para que puedan hacer la actividad. Sin más, me despido, un fuerte abrazo y bendiciones. Nos vemos en la próxima unidad.